El universo es inmenso e inimaginable. Los seres humanos siempre hemos tratado de describirlo, conocerlo, interpretarlo, analizarlo y medirlo. Cuando los seres humanos desarrollaron la matemática, lo hicieron como respuesta a la necesidad de contar cosas o de medir lo que nos rodea. Y como toda ciencia humana, fue evolucionando con el tiempo. Podemos decir que la matemática es el lenguaje de la ciencia, y la ciencia nos permite conocer mundos muy lejanos a nuestros sentidos, ya sea porque son muy grandes o muy pequeños. Las distancias que nos separan de ellos muchas veces escapan a la posibilidad de imaginarnos qué tan lejos estamos de otras galaxias y planetas, o de imaginarnos el infinitamente pequeño mundo de microorganismos que no aparecen a simple vista. Para medir las distancias que nos separan de estos mundos y sus elementos, la ciencia ha creado la notación científica. Pero, ¿qué es? Es una herramienta que permite escribir de manera práctica y resumida a números con muchos dígitos. Veamos cómo funciona a nivel macro. Al utilizar telescopios se necesitaron números mucho más grandes, no solo para contar o medir, sino para realizar operaciones con ellos. Operar con muchas cifras antes de las computadoras era una tarea muy difícil. Por eso fue necesario crear formas abreviadas que simplificaran su manejo y normalizadas para que puedan ser comprendidas en cualquier parte del mundo. Veamos un ejemplo. Traten de imaginar la distancia de la Tierra al Sol. Aproximadamente es de casi 150 millones de kilómetros. Si recurrimos a la notación científica, primero separamos las cifras distintas de cero mediante una coma. La parte que queda a la izquierda de la coma, el número 15, debe ser un número mayor o igual que 1 y menor que 10. Entonces, ya tenemos 1,5. Pero este número todavía no es la distancia al Sol. Luego de hacer esto, a ese 1,5 hay que multiplicarlo por 10, elevado a algún exponente que permita obtener una expresión equivalente al número que estamos transformando. En este ejemplo, después del 1, podrán notar que existen 8 cifras. El exponente coincide con la cantidad de cifras que hay después del 1. Ahora veamos qué sucede a nivel micro. Para ello, la matemática nuevamente recurre a estas herramientas. Cuando se inventó el microscopio, se necesitó tomar medidas precisas de lo observado, ya que había importantes diferencias de longitud y los elementos eran muy pequeños. El ojo humano puede llegar a ver algo del tamaño de 1 milímetro, por ejemplo, a una hormiga obrera pequeña. Pero lo que se logró ver con el microscopio fue algo inimaginable. Un universo variado, infinito y extremadamente pequeño. Para medirlo fue necesario crear nuevas unidades de medida y expresiones para los números que permitieran representar mejor esa realidad. Para lo micro, la notación científica utiliza las potencias de 10 y las propiedades de la potenciación, pero ahora con exponentes negativos. Por ejemplo, el tamaño de un glóbulo rojo es de 0,000075 milímetros y puede escribirse con notación científica como 7,5 por 10 elevado a menos 6. Como podemos ver, el exponente coincide con los dígitos que van antes del número 7. En síntesis, si utilizan números muy grandes, los exponentes serán positivos, y si son muy pequeños, los exponentes serán negativos. Los números nos aproximan a lo infinitamente grande y a lo infinitamente pequeño, y aunque no alcancemos a comprender esos universos, los números nos dan una idea de lo insignificantes que somos.